Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Por si aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y hoy en este vídeo vamos a ver un tema que se repite bastante en todas las bases de oposiciones para ayuntamiento y diputaciones. Concretamente, su epígrafe sería la administración local, principios constitucionales, regulación jurídica y entidades que la integran. Y estoy segura que muchos de vosotros tenéis este tema en vuestras oposiciones. Como características fundamentales de la administración local podemos decir que forma parte de la administración pública, que está formada por entes que tienen personalidad jurídica propia y que los entes públicos menores que integran la administración local tienen carácter territorial. La administración local está regulada en la Constitución española en su artículo 140 al 142, que están incluidos en el título octavo de la Constitución en su capítulo segundo. El artículo 140 se refiere a los municipios y establece que la Constitución española garantiza la autonomía de los municipios y que estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a su respectivo ayuntamiento. Los ayuntamientos están integrados por los alcaldes y por los concejales. Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley, y los alcaldes son elegidos por los concejales o por los vecinos. Establece también este artículo que la ley regulará las condiciones en las que procede el régimen de concejo abierto. Lo que tenéis subrayado en rojo es muy importante que lo tengáis en cuenta porque son las típicas preguntas que os pueden poner en un examen. El artículo 141 se refiere a la provincia y establece que la provincia es una entidad local, pero en este caso con personalidad jurídica propia. Está determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El Gobierno y la Administración Autónoma de las provincias estará encomendada a la Diputación y otras corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia y en los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildo o consejo. Por su parte, el artículo 142 se refiere a las haciendas locales y establece que éstas deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y en los de las comunidades autónomas. Y además de regularse en la Constitución española, la administración local se regula también en la Ley 7/1985 de 2 de abril, que constituye el núcleo básico aplicable al régimen local, y es la ley conocida como la Ley de Base de Régimen Local. En el Real Decreto 1372 de 1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales. En el Real Decreto 1690 de 1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales. En el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Y en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, que regula todo lo respectivo a la hacienda local. De los artículos que hemos estudiado anteriormente, es decir, el artículo 140, 141 y 142, se desprenden los siguientes principios constitucionales respecto a la administración local. El primero de ellos es la autonomía de las corporaciones locales en la gestión de sus intereses. Esta autonomía se refiere al reconocimiento de una serie de facultades de acción que van a garantizar el cumplimiento de sus propios intereses. Para ello gozan de una serie de potestades
que más adelante estudiaremos. El segundo principio es el carácter democrático y representativo de su órgano de gobierno. Y el tercero se refiere a la suficiencia financiera de las haciendas locales, es decir, que las entidades locales tienen los recursos suficientes para hacer efectivo la realización del principio de autonomía que hemos estudiado anteriormente. En cuanto a las entidades que integran la administración local, tenemos que trasladarnos a la Ley de Base de Régimen Local, concretamente a su artículo 3, que establece que son entidades locales territoriales, el municipio, la provincia y la isla, y que gozará asimismo de la condición de entidades locales, las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. En este tema, para poderlo entender correctamente, tenéis que tener en cuenta dos conceptos que tenéis que tener muy claros y que vamos a ver a continuación. Por un lado sería la diferencia entre diferentes entidades locales y por otro lado sería saber muy bien en qué consiste el concepto de personalidad jurídica y luego saber diferenciar entre personalidad jurídica propia y personalidad jurídica plena. Vamos a ver la diferencia entre las entidades locales. Ya hemos estudiado el municipio en el artículo 140 y hemos estudiado también la provincia en el 141. Ahora vamos a estudiar la diferencia entre mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas. Las mancomunidades se forman porque varios municipios, ya sea por población o por territorio, son insuficientes por sí solos para poder ofrecer determinados servicios u obras, para lo cual se asocian y forman mancomunidades. Este sería el caso de no poder ofrecer, por ejemplo, el servicio de prevención y extinción de incendios por sí solo, con lo cual se agrupa y ese servicio serviría para todos los municipios que forman la mancomunidad. La área metropolitana, su característica principal es que estas entidades solo las podemos encontrar en grandes aglomeraciones urbanas. En este caso se asocian entre sí porque tienen intereses económicos y sociales comunes y para satisfacerlo es necesario una planificación conjunta. Por su parte, las comarcas son municipios que también se asocian entre sí y forman dichas comarcas, pero en este caso la finalidad que persiguen es diferente a las mancomunidades. En el caso de la comarca, los municipios asociados tienen intereses comunes que precisan de una gestión propia. En cuanto al concepto de personalidad jurídica, para entender su definición, primero tenéis que tener claro los siguientes conceptos. ¿Qué es una persona jurídica, una persona física? ¿Qué es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar? ¿Qué son las personas de derecho público y las personas de derecho privado? Y el concepto de administración pública. Vamos a ir relacionando todos estos conceptos para que cuando lleguemos a definir la personalidad jurídica podáis entenderla. Supongo que todos tenéis claro la diferencia entre una persona física y una persona jurídica. Las personas físicas somos todos, siempre que actuemos de forma individual. Y una persona jurídica es una entidad, ya sea pública, como sería el caso de la administración, o ya sea privada, como sería el caso de una empresa mercantil o, por ejemplo, de una asociación. En cuanto a la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, debéis tener en cuenta que la capacidad jurídica es la capacidad que tenemos todas las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Esta capacidad jurídica se adquiere en el caso de que se trate de persona física desde su nacimiento y se extingue con la muerte de esa persona. En el caso de que hablemos de persona jurídica, para adquirir esa capacidad jurídica se tienen que seguir una serie de formalidades que establecen diferentes leyes y esa capacidad se extinguirá cuando la entidad de que se trate quede disuelta. Esta capacidad jurídica es la que se identifica con la personalidad jurídica de la que vamos a hablar en este vídeo. Por su parte, la capacidad de obrar es la facultad para poder ejercer esos derechos y esas obligaciones que nos concede la capacidad jurídica que hemos definido anteriormente.
Esta capacidad se adquiere con la mayoría de edad, es decir, a los 18 años o bien a los 16 años en el caso de que esa persona esté emancipada. Por otro lado, para saber si una persona jurídica pertenece al derecho público o al derecho privado, tenemos que saber qué es el derecho público y qué es el derecho privado. El derecho público es aquel cuyo destinatario solo es el Estado o la administración pública. Y el derecho privado es aquel que va dirigido a cualquier persona. Y si definimos lo que es la administración pública, tendremos que decir que son las organizaciones que se encuadran dentro del Poder Ejecutivo del Estado, más la estructura orgánica que sirven de soporte al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Si decimos que la administración pública se integra dentro del Poder Ejecutivo, ya debemos entender que estamos hablando del Gobierno y, por lo tanto, estamos hablando del poder público y, por consiguiente, del derecho público. Con esto podemos decir que la administración pública es una persona jurídica que tiene capacidad jurídica y, por lo tanto, personalidad jurídica, y que se integra dentro del derecho público. Es decir, que son consideradas administraciones públicas la Administración Territorial, que está formada por la Administración General del Estado, por la Administración de la Comunidad Autónoma y por la Administración Local. Y también se considera Administración Pública las administraciones independientes, que son aquellas que gozan de un cierto grado de autonomía, que están dirigidas por órganos colegiados y que controlan sectores económicos como la energía o las telecomunicaciones. Sin embargo, no se considera administración pública a los entes corporativos que autogobiernan diferentes profesiones, como pueden ser las cámaras de comercio o, por ejemplo, los colegios profesionales, como puede ser el Colegio de Abogados. Y tampoco se considera administración pública los órganos burocráticos que son las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Corona y el Tribunal de Cuentas. Pues bien, una vez que tenemos claro que la Administración es una persona jurídica, que tiene capacidad jurídica y por lo tanto personalidad jurídica y que pertenece al derecho público, y que tenemos claro también lo que es considerada Administración pública, vamos a ver qué significa que tiene personalidad jurídica, para pasar después a ver los tipos de personalidad que puede tener. La personalidad jurídica es el requisito imprescindible para ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, para que se le pueda reconocer a una persona, entidad, asociación o empresa la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen responsabilidades jurídicas tanto frente a sí mismos como frente a terceros. Esa personalidad jurídica la tienen tanto las personas físicas, que sería la capacidad jurídica que hemos estudiado al principio de este vídeo, y las personas jurídicas, que a su vez pueden ser tanto de derecho público como de derecho privado. Que en el caso de la administración, que es lo que estamos estudiando en este vídeo, ya hemos visto que pertenecía al derecho público. Ya hemos visto que esta personalidad jurídica o capacidad jurídica en las personas físicas se adquiría con el nacimiento automáticamente por el hecho de serlo. Con respecto a las personas jurídicas, su personalidad se adquiere con una serie de formalidades que establece la propia Constitución o los propios estatutos de autonomía, así como leyes concretas que, si se trata de personas jurídico-privadas, es decir, que pertenece al derecho privado, esas normas pueden ser, por ejemplo, el Código de Comercio o la Ley de Asociaciones, por ejemplo. Y si se trata de personas jurídico-públicas, como sería el caso de la Administración, tiene reconocida su personalidad en normas administrativas concretas. Dependiendo de a qué normas recurramos, podremos observar que se habla de diferentes tipos de personalidad jurídica que puede adquirir la propia Administración, como puede ser la personalidad jurídica única, personalidad jurídica plena, la personalidad jurídica propia e incluso la diferenciada. La personalidad jurídica única la podemos encontrar regulada en el artículo 3.4 de la Ley 40/2015, que es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público,
Y lo que hace este artículo es reconocer a la Administración la capacidad legal para ser sujeto de derechos y obligaciones y a realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros, pero teniendo en cuenta que independientemente de que toda la administración pública, es decir, la del Estado, la de la comunidad autónoma o la de la administración local, estén compuestas de numerosos órganos, cuando se relacionan con terceros, todos esos órganos actúan como si se tratara de un solo órgano, rigiendo un mismo criterio para todo. Por su parte, la personalidad jurídica plena la encontramos reflejada en el artículo 140 de la Constitución española, que establece que los municipios gozarán de personalidad jurídica plena, que es aquella en virtud de la cual se obtiene la capacidad para ejercer derechos, realizar actividades y adquirir obligaciones de forma generalizada, sin limitaciones por territorio ni competencias. Con esta personalidad, el municipio se pone al mismo nivel que el Estado o comunidad autónoma y no depende de ello. Tenemos también la personalidad jurídica propia, que se regula o se ve reflejada en el artículo 141 de la Constitución española, que hace referencia a la provincia. Este artículo reconoce que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, que quiere decir que aunque la provincia esté formada por una agrupación de municipios, administrativamente hablando es independiente de ellos, tiene existencia y es una entidad de derecho público por sí misma. Por último, en el artículo 51 de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía se hace referencia a la personalidad jurídica diferenciada, estableciendo que tendrá dicha personalidad la entidad de instrumentales, lo que quiere decir que tienen una personalidad distinta a la de sus miembros y que estos no responden por las obligaciones de la persona jurídica.